Buen día, mi nombre es Felipe de Jesús Quintero Sánchez, estudio la carrera de Ingeniería Mecánica y el siguiente video es para materia de procesos de termodinámica, acerca del ciclo Carnot. ¿Qué es un ciclo termodinámico? Se denomina ciclo termodinámico al proceso que tiene lugar en dispositivos destinados a la obtención de trabajo a partir de dos fuentes de calor a distinta temperatura, o de manera inversa, a producir el paso de calor de la fuente de menor temperatura a la fuente de mayor temperatura mediante la aportación de trabajo. Obtención de trabajo. La obtención de trabajo a partir de dos fuentes térmicas a distinta temperatura se emplea para producir movimiento, por ejemplo, en los motores o en los alternadores empleados en la generación de energía eléctrica. El rendimiento es el principal parámetro que caracteriza a un ciclo termodinámico y se define como el trabajo obtenido dividido por el calor gastado en un proceso, en un mismo tiempo de ciclo completo si el proceso es continuo. Este parámetro es diferente según los múltiples tipos de ciclos termodinámicos que existen, pero está limitado por el factor o rendimiento del ciclo de Carnot. En 1824, el ingeniero francés Sadi Carnot estudió la eficiencia de las diferentes máquinas térmicas que trabajan transfiriendo calor de una fuente de calor a otra, y concluyó que las más eficientes son las que funcionan de manera reversible. Para ello, diseñó una máquina térmica totalmente reversible que funciona entre dos fuentes de calor de temperaturas fijas. Esta máquina se conoce como la máquina de Carnot y su funcionamiento se llama el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot consiste primero en una compresión isoentrópica, luego en una adición isotérmica de calor seguida de una expansión isoentrópica y concluye con un proceso isotérmico de rechazo de calor. En pocas palabras, los procesos son compresión, adición de calor, expansión y descarga del calor, todo en una forma establecida y definida. El efecto neto del ciclo es que se agrega calor a una alta temperatura constante, se descarga algo menos de calor a una temperatura baja constante y la suma algebraica de estas cantidades del calor es igual al trabajo efectuado por el ciclo. La máquina de Carnot puede pensarse como un cilindro con un pistón y una biela que convierte el movimiento lineal del pistón en movimiento circular. El cilindro contiene una cierta cantidad de un gas ideal y la máquina funciona intercambiando calor entre dos fuentes de temperaturas constantes, que son temperatura 1 y temperatura 2. Las transferencias de calor entre las fuentes y el gas del cilindro se hace isotérmicamente, es decir, manteniendo la temperatura constante, lo cual hace que esa parte del proceso sea reversible. El ciclo se completa con una expansión y una compresión adiabáticas, es decir, sin intercambio de calor, que son también procesos reversibles. La máquina de Carnot funciona en cuatro etapas o procesos, las cuales son las siguientes. Etapa 1. Expansión isotérmica. Se parte de una situación en la que el gas ocupa el volumen mínimo y se encuentra a temperatura 2, con lo cual la temperatura y la presión son altas. Entonces se acerca la fuente de calor de temperatura 2 al cilindro y se mantiene en contacto con ella mientras el gas se va expandiendo a consecuencia de la elevada presión del gas. El gas al expandirse tiende a enfriarse, pero absorbe el calor de la temperatura 2 y así se mantiene después a temperatura constante durante la primera parte de la expansión. El volumen del gas aumenta produciendo un trabajo sobre el pistón que se transfiere al movimiento circular. La temperatura del gas permanece constante durante esta parte del ciclo. Por tanto, no cambia su energía interna y todo el calor absorbido de la temperatura 2 se convierte en trabajo. 2. Expansión adiabática. La expansión isotérmica termina en un punto preciso, tal que el resto de la expansión que se realiza adiabáticamente, es decir, sin intercambio de calor, en el cilindro se mantiene totalmente aislado de cualquier fuente de calor. Permite que el gas se enfríe hasta alcanzar exactamente la temperatura 1 en el momento en que el pistón alcanza el punto máximo de su carrera. Asimismo, el gas alcanza el volumen máximo durante esta etapa. Todo el trabajo realizado en este proceso por parte del gas proviene de su energía interna. 3. Compresión isotérmica. Se pone la fuente de calor de temperatura 1 en contacto con el cilindro y el gas comienza a comprimirse, pero no aumenta su temperatura porque va cediendo calor a la fuente fría temperatura 2. Durante esta parte del ciclo se hace trabajo sobre el gas, pero como la temperatura permanece constante, la energía interna del gas no cambia y por tanto ese trabajo es absorbido de forma de calor por parte de la fuente temperatura 1. 4. Compresión adiabática. La fuente temperatura 1 se retira en el momento adecuado para que durante el resto de la compresión el gas eleve su temperatura hasta alcanzar exactamente el valor de la temperatura 2, al mismo tiempo que el volumen del gas alcanza su valor mínimo. Durante esta etapa no hay intercambio de calor, por eso se llama compresión adiabática, y se realiza un trabajo sobre el gas
todo el cual se convierte en energía interna del gas. En conclusión, la elaboración de esta actividad permite entender mejor el funcionamiento básico de la máquina de Carnot, así como la forma en que trabaja en base a las leyes de la termodinámica y la forma en que el calor puede ser utilizado. Además de esto, me pude dar cuenta de que este ciclo permitió hacer grandes avances que nos facilitan la vida y máquinas más eficientes.